Hoy quiero hablarle para qué existe la iglesia. Quiero que me ayude a orar con eso en mente. ¿Para qué existe la iglesia? Padre, pedimos, Señor, tu gracia, tu amor, tu cuidado. Espíritu Santo, rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a recibirla, pero sobre todo, Espíritu Santo, a aplicarla. Abre nuestro entendimiento para poder recibir de ella. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada mi esposa hablaba de correr la carrera y era como el punto de entrada para los audios que se están, el podcast, no lo sé decir, siempre me corrigen los de la habla inglesa, pero la idea es esa. Y hablaba de despojarte y hablaba de gente que te estorba. Cuando empezó a correr, ella contaba su testimonio de que quería correr con pants y quería correr con ropa inadecuada y cosas así por el estilo. Igual cuando practicaba yo atletismo a velocidad tortuga, pero practicaba, aunque usted no lo crea, perdí una de mis uñas porque me compré los zapatos muy justos y unas medias gruesas, y entonces al final del tiempo, al final de la carrera, pues esa uña quedó morada y se desprendió. Entonces ya casi andaba como terminando la carrera. Uno termina como caballito de Antonio Aguilar, ¿verdad? Caminando así. Y hablaba de despojarse. ¿Qué nos estorba a veces? Y tenemos que aprender a despojarnos, porque aprender a vivir en comunidad es súper importante. Y la iglesia es una comunidad creada por Dios. ¿Con muchas deficiencias? Sí. ¿Imperfecta? Por supuesto. Ve a tu vecino. Ve a tu vecino, ve a tu vecina. Imperfecto, pero creada por Dios. Siendo que tenemos que ser esa novia sin mancha y sin arruga, pero a veces nos comportamos como la chimoltrufia o como doña Espota Verderona, la mamá de la chimoltrufia, en lugar de ser esa novia limpia, blanca y resplandeciente. Pero al final Dios en su gracia nos va a transformar. Ese no va a ser una manita de gato. En mi caso va a ser una restauración profunda, no sé en el tuyo. Aquí en esta iglesia, la cual es la única que conozco, en la única que he estado, y que como Job declaró, en mi nido moriré. No conozco otras congregaciones, he estado de visita en nuestras congregaciones, pero yo entré hace 30 y muchos años. Hazle cuentas, ya van de más de 30. ¿Estás negando eso acaso también? A los 14 y medio, 15 años, entré a León de Judá, y aquí he aprendido a amar, he aprendido a perdonar, he aprendido a que me perdonen, he aprendido a sanar, he aprendido a pagar mis cuentas con los que he defraudado y a aguantar a los que me han defraudado también. Es decir, que a mí me han herido muchas veces en la congregación, pero yo también he herido. No es que sea que sea lo más equilibrado. Si usted piensa que cuando usted viene como pastor y yo soy tengo un escudo en el corazón y no me duele la forma en que usted a veces habla, no, también me duele a veces cómo usted habla, cómo se expresa, cómo lo oigo, porque la Biblia dice que todo llega a los oídos del rey. Es decir, no soy el rey, pero la autoridad, está hablando de la autoridad. Todo se sabe. Y lo mismo, yo también le he lastimado, yo también lo he herido, consciente o a veces inconscientemente. Espero que la mayoría de las veces para mí mismo sea de forma involuntaria. Pero la iglesia existe, creada por Dios, y nos reunimos. ¿Y para qué asistimos? Hice aquí un pequeño juego de palabras. ¿Para qué asistimos o para qué venimos cuando venimos los que venimos? Porque hay unos que no vienen y pues no podemos hablar de ellos. Pero cuando decidimos venir, ¿a qué venimos? ¿De qué se trata pertenecer a la iglesia?
Uno de los filósofos que declaró esta frase, la religión es el opio de los pueblos, Marx, tenía toda la razón. Él estaba resentido un tanto con su papá. Él había nacido en la fe judía y por cuestiones del trabajo, su papá judío se traslada a otro país, otra ciudad, no recuerdo bien la historia, usted consúltelo, y por cuestiones mercantiles y de conveniencia, no había sinagoga. El papá de este señor, filósofo, decide acercarse a la comunidad protestante cristiana y cambiar su fe, no por una convicción, sino por una conveniencia. Entonces eso a la vista de un niño, de un joven, es una traición. Eres un convenenciero, papá. Y de ahí la famosa frase, la religión es el opio de los pueblos. Y sí es cierto, la religión, la religiosidad, las normas, las apariencias, el ser fariseo, el ser un hipócrita, el ser un convenenciero, el ser un sepulcro blanqueado, Jesús lo dijo en Mateo, es cierto, es un opio y fanatiza a los pueblos. Pero la espiritualidad y la vida en familia y la vida en conectividad es increíble, es apasionante, es hermoso y es maravilloso vivir en comunidad. No sé cómo le haya ido con su esposa y vivir en familia. Hoy me venían abusando de mi nobleza. No es cierto. Pero me venían diciendo mis cosas, mis hijos, a la hora porque yo me equivoqué, porque se me fue las emociones. No vaya a creer que me peleé ni ofendí a nadie, pero estaba molesto por una situación ahí familiar de que no salimos a tiempo. Y entonces ellos me venían diciendo, sí, papá, pero no, en este caso, gracias a Dios, en esta el 99% no fue mi esposa. Todas las otras sí, del tiempo. Y me venían diciendo mis verdades. Y me venían diciendo, es que tú te equivocas en esto y en eso. ¿Cuántos tienen hijos adultos que les dicen así ya las cosas así de repente? Yo quisiera que tuvieran 12 años para decirle, cállate, mijo, ya cállate. Pero no puedo y me están diciendo las verdades. Entonces me dijeron mis verdades y tuve que sonreír y decir, sí, estaba hablando con el hígado y no con el entendimiento y no con una sabiduría. Ya dejé de pastor ni de cristiano, de padre. Y tuve que tragarme mis palabras y sonreír y apechugar. Y eso es la vida en familia. Y esa es la vida, y también sucede en congregación. Y sabe, Dios ama que habitemos en familia. Y Dios declaró que buscáramos eso. Desde Génesis 1, fíjese bien, Él creó todo un ecosistema, y me va a corregir aquí, biótico, con factores bióticos como agua. No, ese no es biótico, ya le estoy regando. Bueno, Él creó todo un ecosistema con la temperatura adecuada, con las plantas adecuadas, con el agua adecuada, con las semillas y todos los recursos, el clima, aire, altitud, latitud, para que el hombre pudiera vivir. Y Dios diseñó esto para que se pudiera desarrollar la vida. Y Dios, aunque usted no lo crea, aunque le parezca inverosímil, Dios diseñó la iglesia. Y Dios permite que podamos vivir en esa comunidad y quiere que vivamos en comunidad. Jesús declaró y dijo en Mateo 28, acompáñeme por favor, da el punto de arranque para la iglesia. En Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el mensaje, y ahí comienza el mandato para ir y hacer discípulos, para trabajar en equipo,
Viene Hechos, la historia, están reunidos en Jerusalén, llega la presencia del Espíritu Santo, ellos comienzan a predicar y evangelizar. Y quiero que pongas la segunda diapositiva sobre lo que es la iglesia. Si está por ahí en pantalla, no sé. La iglesia existe y quiero que vayas pensando en todas las palabras que voy a ir leyendo y que veas todo lo que representa y para qué venimos y para qué estamos. La iglesia está para testificar, evangelizar, salvación, decidir por Cristo, para bautizar, para recibir una visitación, para tener un llamado al arrepentimiento, para alcanzar a los perdidos, para predicar el perdón, para dar alabanza, para dar adoración. Se habla de música, Espíritu Santo, dones, autoridad, ser testigos, poder, sanidades, milagros, avivamiento, profecía, fe, amor, comunión, pertenencia, restauración, compasión, ayuda, misericordia, cuidado, relaciones, células, grupos pequeños, Biblia, lectura, enseñanza, diccionario de griego, de hebreo, concordancia, doctrina, discipulado, la verdad, conocimiento, maestro, pastor, teología, escatología, neumatología y todas las IAs que se te ocurran. Hay angelología también. Ayudar, servir, ministrar, necesidad, suplir, colaborar, hacer, interactuar, ser luz, brillar, mostrar amor. Todo eso es la iglesia. Ya me dio cansancio, pero eso es la labor de la iglesia. Todo eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que obrar. Para eso existe la iglesia, pero entonces ¿cómo le vamos a hacer? No podemos pretender que una persona, en este caso un pastor o un líder, haga todo esto. Es imposible, le va a dar un infarto. Le pasó a Moisés con un pueblo del tamaño de aproximadamente 1 millón, 1,5 millones. Piensa en León, Guanajuato, los habitantes que habían salido de Egipto, tenerles que atender en todas sus necesidades. Iban todo el día con Moisés a darle las quejas, a que fuese juez, a que resolviese problemas, a que legislase. Si las mamás con 3 o 4 chamacos que le hacen de enfermera, de psicóloga, de trabajadora social, de alimentadora, cocinera, y hasta el marido también, le lavan, le planchan, le cocinan, lo atienden, se cansan. ¿O usted no se cansa, hermana? Espero que no sea usted la primera que se levanta, porque qué vergüenza. Que se levante el marido mínimo a prender el boiler, caray, y hacer un cafecito, porque usted va a atender a esos chamacos y va a hacer el desayuno, ¿no? Todos somos llamados. Cada uno de nosotros tenemos que colaborar en todas esas palabras que yo le di, que yo le dije. ¿Ya se quedó ahí detenida la presentación? Dios nos dejó con 5 propósitos. Dios dejó a la iglesia y estableció la iglesia con 5 propósitos, y para eso estamos aquí. Dios nos dejó para evangelizar, Dios nos dejó para tener comunión, Dios nos dejó para enseñar, Dios nos dejó para ministrar y Dios nos dejó para adorar. 5 cosas, 5 áreas que tenemos que cumplir. Lo demás tiene que caber aquí. Aquí tenemos que entenderlo y tenemos que perfilarnos. ¿Cuándo has evangelizado? ¿Cuándo has tenido comunión? ¿Cuándo has enseñado o aprendido a otro? ¿Cuándo le has ministrado en sus necesidades? ¿Y cuándo has adorado? Siempre es importantísimo que como cristianos entendamos que Dios nos dejó para esto. Obvio, hay perfiles, hay dones, hay talentos, somos llamados un cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene que colaborar como hijo de Dios, como cristiano. Él preparó todo el diseño para ir y predicar, para bautizar, para hacer discípulos enseñándoles. Es decir, eso es ser cristiano. Y te lo repito, estos propósitos no cambian,
estos propósitos los diseñó Dios y cada uno de nosotros, conforme a nuestro propósito, nuestro talento, nuestro perfil, nuestros dones, nuestros llamados, tenemos que colaborar en ello. ¿Dónde estás colaborando tú? Porque si estás sentado solo ahí, domingo tras domingo, reunión tras reunión, año tras año, solo eres un consumidor. Y no puedes ser un consumidor. En el reino de Dios no existen los consumidores. En el reino de Dios no existen los hijos pasivos. En el reino de Dios no existen los que navegan de muertito. Solo el ladrón en la cruz que se murió en ese instante, minutos antes, se hizo cristiano. Todos los demás tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos los demás tenemos que colaborar. O evangelizo, o predico, o busco la comunión, o enseño, discipulo. Y eso sí, todos tenemos que adorar. Es súper importante que nos veamos como un cuerpo, porque de lo contrario, si alguien intenta hacer esto solo, termina muerto. No podrá. Si queremos hacer la obra de Dios y ser los representantes de Dios, si queremos ser efectivos y no morir en el intento, necesitamos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, participando en comunión. Por eso Dios nos llama cuerpo, Romanos 12:4. Si lo quieres anotar, o va a aparecer ahí en pantalla. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos llamados un cuerpo. ¿Pero qué crees? También somos llamados familia. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esta misma porción habla de que somos un edificio, pero un edificio vivo. Primera de Pedro 2:4 en adelante habla de que somos piedras vivas. Es decir, que Dios nos habla a través de varios ejemplos. Hay más que representa la iglesia. Habla de que somos un ejército, pero no me quiero meter ahorita en ese. Habla de que somos un cuerpo, somos un edificio y somos una familia. Todos tenemos que construir, todos somos iglesia. Tenemos que hacer iglesia. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que aprender a vivir uno con otro. Y mira, en las bromas de Dios, ¿cuántos tienen hermanos en la fe incómodos? En la fe, vamos. Todos los hermanos aquí son lindas ovejitas, preciosos momentos. No, los borregos también van al baño. Los borregos también, cuando se mojan la lana, huele feo, ¿o no? ¿Sí ha estado en algún establo, en un lugar donde hay ovejas? ¿Sí? ¿Verdad? O más preciso, para que nos caiga la ficha, estamos en un arca. Ya vemos burros. ¿Se ha oído la canción de Marcos Vidal, el cuento de Marcos Vidal del arca? Se lo recomiendo. Es un cuento infantil, pero también es un cuento para adultos. Está el hermano que siempre se queja, está el hermano que siempre está sirviendo, está el hermano que solo piensa en sí mismo, está el hermano que siempre llega tarde, que esa es la tortuga, porque se metió en el arca. Soy un desastre, siempre llego tarde. No hay medicina para mi enfermedad. Nací cansado, no me recupero del terrible esfuerzo que supone andar. Y está el burrito que dice: trabajar de sol a sol cada día.
Y así con esa, bueno, esa voz aguardientosa, ¿no, verdad? Debut y despedida de los coros. Somos iglesia, somos un cuerpo, somos una familia. Quiero que piense de verdad. Yo sí he tenido hermanos incómodos que digo, Padre, ¿por qué me lo pusiste a mi lado? De esos hermanos que te dan lija, pero que son necesarios para acrecentar mi fe. Si no, ¿cómo crezco en amor, paciencia, tolerancia? Pues, ¿qué cree? Usted lo va a tener ahí en la eternidad. A su esposa ya no va a ser su esposa y alguna que otra, amén. O a su esposo, ese ya no va a ser su esposo. Jesús dijo, porque en la eternidad ni se dan en casamiento ni se casan. Ahí dice que disfrute a su esposa, disfrute a su esposo mientras le dure. Pero en la eternidad usted va a compartir el coro con ese tal vez hermano que usted llama incómodo, con ese hermano, con esa hermana que le ha hecho ver su suerte. Y como Dios nos gusta hacer bromas bien a todo dar, te lo va a poner aquí a un lado. Por la eternidad. Amén, aleluya. ¿Cómo ves, Oscarín? Ahí dice que más nos vale ir aprendiendo y practicando a vivir en comunidad. O si te quieres ir al infierno, bueno, ya nos dijeron la semana pasada, somos eternos. Somos eternos. Tenemos que aprender a vivir y entender que fuimos creados a vivir en comunión y en comunidad. Primero con Dios y después con la iglesia, con lo que Dios diseñó iglesia. ¿Que tiene imperfecciones? Por supuesto. Por supuesto. ¿Que hay cizaña y trigo juntos? Por supuesto. Vive con esa verdad. Supéralo. Ya supéralo. Aquí hay trigo y hay cizaña y cizañosos. Vive con esa realidad. No hay iglesia perfecta. Y no vayas, porque si voy yo la echo a perder. No me digas dónde está. No existe comunidad. ¿Existe familia perfecta? A excepción de mi esposa, ¿existe esposa perfecta? Es perfecta para mí, para que me instruye, me corrige, me disciplina. Le digo, tú perteneces a la comisión, arréglalo todo, Ana. ¿Quieres arreglar mi vida? Ya tengo 46 años, ya. Hay cosas que no cambiarán. La vida cristiana solo se puede vivir en comunidad. No hay llaneros solitarios. Ya los ermitaños de la Edad Media lo intentaron. Ya intentaron religiosos apartarse en los monasterios, en los conventos. ¿Y qué crees? Seguían pecando. Y no funcionaba. La vida se tiene que vivir en comunidad. La vida de la fe, la salvación es personal, pero la vida de fe no es privada. Escucha, la salvación es personal, pero la vida de fe no es privada. No puedes, yo aquí desde mi sillón, desde mi comodidad, amo a Dios. No, ni mucho menos individualista. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que aprender a ser parte de ese cuerpo. ¿Qué le pasa a uno de tus órganos, miembros o tejido cuando no quiere funcionar? ¿Qué te pasa cuando el colon dice no trabajo? ¿O qué te pasa cuando el riñón dice hasta aquí dejé de funcionar? Como el profeta de la carne, ¿cómo me duele? Yo padecí una infección, es la única o dos veces me enfermé de una infección en las vías urinarias.
Y según yo me sentía bien a los 3 días cuando el tratamiento era de 8 y me fui y me puse una soleada sin tomar agua. No vuelvo a deshidratarme y no vuelvo a desobedecer así al médico. Si alguien de nosotros decide o piensa que puede participar o puede solo estar quieto en una actitud pasiva, no, estás haciendo que el cuerpo no trabaje. Y tenemos que conectarnos. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y luego más dura la palabra, porque aquel que no sirve es cortado y desechado al fuego. Jesús lo dijo. Separados de Él nada podemos hacer. Cuando descuidamos nuestra reunión regular a la congregación, a una reunión de altar, al tiempo de oración, es un síntoma en el casi 100% seguro de un enfriamiento espiritual. Acompáñame a Primera de Juan. ¿Quiere una regla de ver cuando alguien anda con un pie en el mundo, con crisis espirituales cada vez más profundas y que se está enfriando? No va a la reunión. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahí viene el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, subráyelo. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice tenemos comunión con el Padre. Aquel que está en luz busca la comunión del cuerpo. Aquel que está en tibieza o está en oscuridad o anda por cacheteando la banqueta o en pecado o en una vida de pecado, primero habrá que ver si ha nacido de nuevo. Pero de que anda en la carnalidad, está en la carnalidad, porque aquel que está en luz busca la comunión con su iglesia, con su congregación, con su grupo de fe. No puedes amar a estas más de 100 personas, pero tienes que hacer vínculo con alguien. Aparte de tu esposa, aparte de tus hijos, tienes que aprender a relacionarte, tienes que aprender a estar conectado. Alguien tienes que encontrar. Puedes involucrarte con los niños, puedes involucrarte haciendo el aseo. Si cantas y tienes talento musical, puedes cantar. O eres alguien que puede orar, interceder en casa de oración. Eres alguien que puede ser hospitalario, recibir en tu casa. Alguien que puede involucrarse en Somos una Voz. No sé. Pero tienes que involucrarte. Tenemos que involucrarnos para poder vivir en familia, para poder entender que se trata de vivir en iglesia. El pastor Rick Warren dice, y él declara, cuando alguien declara que no necesita la iglesia, o es arrogante o es ignorante. Es una declaración fuerte. Cuando alguien dice, yo no necesito a la iglesia, yo puedo solo con mi fe en la comodidad de mi casa, yo estoy de acuerdo con este pastor. O eres arrogante o eres ignorante de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios habla de un pueblo, habla de una nación. Es más, espero que hayas podido ir a ver la película sobre Abraham. Ahí está anunciada, está diseñada para poder tener entendimiento a los cristianos de quién era Abraham. No está tan diseñada para evangelizar, pero pues Dios usa cada cosa. Ve a ver esa película. Si vas a ver Rápidos y Furiosos, mano, en serio. Bueno, está bien, hay gente que le gusta eso, pero no voy a decir el nombre. Pero un día uno de mis alumnos me dijo, ¿usted ya escuchó a tal? Y no voy a decir el nombre porque le voy a dar popularidad. Le dije, ay, mi hijo, sí estoy dañado, pero no estoy tan dañado como para ir a ver esa
para ir a escuchar esa música, ¿verdad? Ve a ver la película, te va a ministrar. Y si no entendemos que tenemos que vivir en comunidad, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de vivir en familia. Abraham fue llamado como un hombre y su familia, y Dios dice: en ti serán benditas las familias, es decir, comunidad. ¿Qué cree? En Apocalipsis tendremos una boda. ¿Y a una boda quién asiste? Las familias y la comunidad que ama al novio y a la novia. Ahí tenemos que estar. Es curioso que hoy como sociedad hemos perdido el rumbo. Mire, el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha construido edificios, y dependiendo del lugar que edifica es el centro de importancia para ellos. Las edificaciones demuestran dónde está nuestro corazón. En la antigüedad, en la Edad Media, lo más importante era la iglesia. Las edificaciones más altas de todo pueblo, y aquí lo podemos ver, era la iglesia. El que se subía a la torre del campanario dominaba toda la ciudad. Después, el hombre fue cambiando y le dio prioridad a la plaza de gobierno y a la plaza pública. Y hay ciudades donde la plaza pública, como la de México, es impresionante, caben 200,000 personas. La plaza de Washington o la plaza de Argentina, son impresionantes esas avenidas y esas plazas, porque lo trascendente era el gobierno, era la civilidad. Pero ¿qué crees? La iglesia de hoy o el mundo de hoy, ¿sabes dónde están sus edificios más bellos, más hermosos, más altos? En las plazas comerciales. Todo está diseñado para que llegues a la plaza rápido, alumbrado, sin baches, semáforos, camellones, para que vayas. Es decir, que hemos pasado de una búsqueda por Dios a una espiritualidad, después pasar a gobernarnos y tener leyes, ahora a ser consumidores. De una búsqueda de adoración hemos pasado a ser solo consumidores, gente que dice entretenme. Por eso las iglesias, yo no estoy de acuerdo, ahí voy a dar mi opinión, pongan todo de negro. Mira, no es un teatro ni es un antro. Yo en lo personal no me gusta. No, que pongan luces y que pongan la música. No. A ver, ok, buscamos cierta comodidad, cierta conveniencia, pero no el lujo estrafalario para que se trate de ti. Discúlpame, la reunión de iglesia no se trata ni de ti ni de mí, se trata de estar juntos para adorar a Dios. Si perdemos el enfoque, nos estamos convirtiendo en consumidores. Mejor vamos a una plaza comercial. Mira, en las plazas comerciales ponen gratis obras de teatro, los días del niño, el festival de la... Ahí, o te vas al cine, o te vas al shopping. No es entretenimiento. De una búsqueda espiritual a que me entretengan. Error. Una desviación que nos va a costar y nos puede costar la eternidad. Tenemos que cambiar y tenemos que ahí ser sal y ser contracultura y brillar. Qué bueno que puedas ir al shopping y qué bueno que tengas dinero para ir a pasear. La gente se queja que de la economía, y yo paso hacia el Boulevard Aeropuerto y es un caos salir de León. Entre Centromax y Altasia y los Outlet. Y yo no veo muchas placas que diga fuera de León, de fuera del estado. Sí hay, pero revisa las placas de los centros comerciales. Son del estado, son de León.
pero no hay dinero. No, si hay dinero, está mal gastado. Alguien diga, hay. La mayoría de nosotros nos sabemos Juan 3:16. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿por qué no nos sabemos Primera de Juan 3:16? Póngalo ahí en pantalla. Y es un recurso mnemotécnico, ahí quedó, por los editores de la Biblia. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Subráyelo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vives para ayudar al otro. Mateo 22, si la memoria no me falla. Este es el más grande mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que enfocarnos, iglesia. En esto es el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aporta, involúcrate, apoya. No existe ninguna otra manera de hacer iglesia. Y mira, si no estás de acuerdo, pon la queja en el buzón de sugerencias llamado oración. Yo no inventé la iglesia. Paso 1, aceptar a Jesús como Salvador. Paso 2, aprender a vivir en comunidad. Dios quiere que amemos a personas reales, no ideales. El ideal no existe. Recuerda, somos llamados a pertenecer. Tenemos que involucrarnos y tenemos que aprender a que la iglesia tiene 5 propósitos. Revisa todas las porciones, revisa todo el Nuevo Testamento y podrás ver que la iglesia existe para 5 cosas: para predicar la palabra, para evangelizar, para tener comunión, para poder enseñar, para poder discipular, para poder adorar y ministrar. Para eso existe la iglesia, no hay otra, y todos tenemos que enfocarnos y meternos a ese propósito. No idealices a nadie, no idealices a nadie. Si tú llegas al matrimonio, ¿cuántos tuvieron desilusiones cuando se casaron, que después de la luna de miel o después de la ceremonia tuvieron desilusiones? No os hagáis. Mi esposa se desilusionó de mí a los 3 días. En la playa de luna de miel me dijo: ya me quiero regresar, ¿qué hago contigo? Le digo: pues aguántate, mija, te quedan como 40 años. No le dije eso, me puse triste. Le dije: pues bueno, no que querías estar conmigo. A los 3 días ya me quería regresar. Dije: no hay devoluciones. Salida de la mercancía, no se hace. No puedo platicar bien. Es que se quejaba porque yo era muy empalagoso. Bueno, y soy. ¿Sabe? Abigail tenía meses de nacida. Yo quise renunciar a mi comunidad en una crisis de fe muy profunda, creo que la más profunda que he tenido hasta ahora. Venía manejando por el malecón e iba a ingresar a subí hacia López Mateos para dar vuelta hacia acá. ¿Se ubica? Vengo de Torres Landa, agarro malecón, voy subiendo, y en el transcurso de la funeraria a la subida, yo venía diciéndole: Dios, existes, eres real, pero ya no quiero ir a una iglesia. Te presento mi renuncia formal. Así yo hablando cínicamente, desvergonzadamente y como un burro, como dice Salmos, era tan torpe como una bestia delante de ti.
hablaba lo que no entendía. Y en teoría le presenté mi renuncia. Yo lo he platicado y los que me conocen saben este testimonio, vergüenza me debería de dar, pero quiero que comprenda el por qué es importante, por lo menos yo así lo creo. Y aquí he estado durante 31 años como cristiano y en esta congregación. Diciendo eso, mi semáforo está en verde. Cruzo y quiero incorporarme hacia la izquierda, hacia López Mateos, y en eso un camionero dormido, distraído, usado por Dios, se pasó el alto. Y ¿cómo lo esquivé en mi chevicito buena onda? Lo esquivé y quedamos a 5 o 6 centímetros. Habiendo yo dado el volantazo, así de verdad lo esquivé, él se alcanzó a frenar. Y lo primero que veo es voltear hacia atrás y ver que iba mi esposa con Abigail ahí en brazos, que se la hubiera llevado más a ella que a mí. Entonces simplemente no dije nada, estaba yo creo que pálido, el camionero me dijo, está bien, le dije, no le dije ninguna grosería, ni le reclamé, ni entendí el mensaje de Dios a través de un urbano. Llegué a la congregación y estaba más o menos donde está entre David y Raúl, lo recuerdo perfectamente. ¿De qué cantaron? ¿Quién ministró? ¿Quién predicó? No sé, pero yo estaba a moco tendido pidiéndole perdón a Dios. Porque he renegado, he querido tirar la toalla y decir, no quiero vivir en comunidad. Pero después de 30 años le dije al inicio, yo he aprendido a amar, a perdonar y a ser perdonado también cuando les he lastimado a alguno de ustedes. Y de eso se trata, aprender a ser cristiano. Y Dios nos dejó la iglesia para que vivamos con ella. Y mi oración fue, Padre, perdóname. Perdóname y aquí estoy. Y estando durante la adoración, Dios me recordó eso, ese momento preciso en que tomé una decisión en la cual no quería estar por la situación entre mi esposa y mía, pero también el ambiente que había en la congregación. Y decidí seguir adelante. Y que le digo, ha valido la pena. Porque Dios es fiel, porque su gracia se manifiesta. Juan 10 dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, pero esa vida solo se puede manifestar en comunidad, arriesgándote y confiando en Dios y en su gracia de que tenemos que crecer y que tenemos que madurar como hijos, porque hay algunos de nosotros que somos unos bebés y unos adolescentes y tenemos 50 años de edad y en el evangelio mucho tiempo y no crecemos. Pero no hay otra manera de ser cristiano más que en comunidad. Te invito a que digas, sí, Señor, quiero ser parte de tu familia y de tu comunidad. Ponte sobre tus pies. Y hay mucho más que aprender. Quiero estar enseñando sobre qué es la iglesia, para qué estamos. Y el punto de partida es entender eso. El punto de partida es que se trata de cada uno de nosotros. He estado leyendo un libro que habla sobre el supuesto éxito de Bill Gates y de los que son programadores, un cuáter que se llama Bill Joy, no sé si alguien lo conoce aquí, los ingenieros, que revolucionó el mundo de la programación. Él inventó programas que todavía son tan básicos y tan bien hechos que siguen usándose 40 años después. Y encontraron que el éxito que estas personas tuvieron no fue solo por su capacidad intelectual
o por los recursos que tenía su familia. Fue porque encontraron un lugar propicio donde aprender. Una comunidad que los recibió y que los motivó y les aportó la capacidad de desarrollar sus talentos. La vida en comunidad es eso. Y aquí es donde tenemos que aprender, con todas las carencias, con todas las dificultades que puede tener una familia, una iglesia y cada uno de nosotros. Vale la pena intentarlo. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a tener madurez y entendimiento, que nos des de tu gracia y sabiduría para aprender a amar a tu iglesia, para aprender a amar a la novia. Guárdanos, Señor, de querer alejarnos de tu cuerpo, de tu iglesia, de la congregación, y ayúdanos a cimentarnos, Señor, en una comunidad, en esta congregación. Ayúdanos, Padre, a crecer en carácter, en profundidad, a través, Padre, de tu iglesia. Espíritu Santo, que tu gracia sea derramada en nuestras vidas y que nos des sabiduría, madurez y entendimiento para poder crecer a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Tenemos mucho por delante. Tú eres importante, tú eres valioso. ¿Sale? Dios te bendiga. Dale ese aplauso al Rey. Gracias a los que están en casa. Dios les bendiga.